En este video vas a aprender a utilizar el lenguaje de programación R, ya sea que lo quieras utilizar para crear gráficas, para crear aplicaciones web o para hacer machine learning. Siempre es importante contar con bases sólidas sobre el funcionamiento del lenguaje para obtener mejores resultados. Por esta razón, no necesitas ningún conocimiento previo sobre el lenguaje, ya que comenzaremos desde lo más básico, desde cómo usarlo como calculadora normal, pasando por los distintos tipos de datos y conversión entre ellos, cómo crear tus propias funciones y tus propias gráficas, operadores importantes como el pipe y también la famosa librería Tidyverse, incluyendo dplyr y ggplot. Y como la mejor manera de aprender es mediante la práctica, en el camino tendrás la oportunidad de resolver varios ejercicios. Así que si el video te gusta y te es de utilidad, puedes mostrar tu agradecimiento dando like, dejando un comentario, compartiéndolo con tus amigos y suscribiéndote al canal para seguir aprendiendo. Así que comencemos. Googleamos install R y entramos al link que diga R Project. Después vamos a Download R y esto nos lleva a todos los links de donde podemos descargarlo. Se puede descargar de cualquiera, pero como yo estoy en México, pues le doy clic en este link. Una vez aquí podemos ver los enlaces para los tres principales sistemas operativos. Para instalarlo en Windows, damos clic en Install R for the first time y en este link descargas el instalador y sigues las instrucciones. Para instalarlo en Mac, vas a dar clic en este link, que es la versión más reciente al momento de grabar este video. Abrimos lo que instalamos y se ve esto. Está bastante feo, ¿no? A esto se le conoce como RGui, de Graphical User Interface, y podríamos utilizar esta interfaz para programar, pero por algo existe RStudio, que es más agradable a la vista y provee de mejores herramientas para programar en R. Para esto, googleamos install RStudio y entramos a este link. Vamos a instalar la versión gratuita de RStudio. Damos clic en Download, de nuevo en Download y sigue las instrucciones para instalarlo. Abrimos RStudio y deberías ver algo similar a esto. Aquí puedes ver tres secciones diferentes. La de la izquierda se le conoce como la consola, que es el lugar donde el código se va a ejecutar. Arriba a la derecha se mostrarán todas las variables, funciones y tablas que hayas definido. Abajo se tienen varias pestañas. Las más utilizadas son las primeras 4. Files nos muestra una ruta de nuestra computadora. Plots nos muestra las gráficas que desarrollemos. Packages muestra las librerías que tengamos instaladas. Y Help nos mostrará ayuda sobre funciones y librerías. Así como está, es completamente funcional, pero yo prefiero tener la consola arriba a la derecha. Para moverla, vamos a Tools, Global Options, de ahí en Pane Layout, y en el menú de arriba a la derecha tenemos que escoger Console. Damos clic en Apply y nos queda algo así. Aparece esta nueva ventana que se les conoce como Script, pero hablaremos sobre ellos más adelante. Ahora, si quieres modificar la apariencia de RStudio, vas a Tools, Global Options, pero ahora en Appearance. Aquí puedes modificar el tipo de letra con el cual vas a programar y también puedes modificar el tamaño de la letra. Además, si gustas cambiar el tema de RStudio, simplemente lo tienes que seleccionar y dar clic en Apply. Si quieres aún más variedad, puedes ir a esta página cuyo link te dejo en la descripción. Aquí encontrarás muchísimos temas de los cuales escoger, como este que se llama Chubby Ninja. Para descargarlo, simplemente das clic en Download. Y de vuelta en RStudio, das clic en Add. Y seleccionas el archivo descargado. Lo seleccionas de nuevo en RStudio y das clic en Apply. Ahora, el tema que yo utilizo está en la pestaña Light y se llama Lazy. Así que si gustas lo puedes descargar y añadir de la misma manera que lo hicimos con el anterior. Y ahora sí, ya estamos listos para comenzar. El uso más básico es utilizarlo como una calculadora. Podemos hacer las operaciones básicas como la suma, resta, multiplicación, división y exponenciación. Para realizar esta última se utiliza un doble asterisco seguido de la potencia a la que queramos elevar. Por ejemplo, el índice de masa corporal se calcula utilizando esta fórmula. Como yo peso 83 kilos y mido 1,85, entonces mi índice de masa corporal es de 24.25.
Podemos hacer magia como cuando íbamos en la primaria, así que para esto primero tienes que pensar en un número. Ahora tienes que sumarle 5, restarle 3, sumarle 15 y restarle 4 y restar el número que pensaste para que el resultado te dé 13. Al instalar R ya vienen cargadas ciertas funciones comunes como lo son el logaritmo natural, el valor absoluto, la función seno, la función coseno y una función para redondear. Por ejemplo, todos conocemos el teorema de Pitágoras, así que podemos calcular esa hipotenusa como la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos, lo que nos da 6.7. Hasta ahora hemos ejecutado ciertos comandos y visto los resultados, pero no los hemos guardado. Así que, ¿qué pasa si quiero reutilizar un cálculo previo? Bueno, podemos guardar los resultados en objetos que se les conoce como variables. Para crear una, tenemos que escribir cómo queremos que se llame. En este caso, hipotenusa, y después ponemos el operador para asignar utilizando las teclas Alt más guión en Windows u Option más guión en Mac. Y después tenemos que escribir aquello que queremos guardar, que en este caso es el cálculo de la hipotenusa. Y como habíamos mencionado al principio, en esta ventana confirmamos que existe una variable que se llama hipotenusa y que tiene almacenado ese número de ahí. Y ahora podemos escribir el nombre de la variable en la consola y nos muestra el número que está contenido en ella. Y si por alguna razón no logran poner el operador de asignación con los comandos mostrados, tienen que ir a Tools, de ahí Modify Keyboard Shortcuts, y en Filter tienen que escribir Assign. Y aquí pueden escribir el comando con el cual les gustaría escribirlo. Ahora, ya teniendo definida la variable hipotenusa, la puedes utilizar para cualquier cálculo que desees. La puedes multiplicar por 5, le puedes sumar 10 o incluso le puedes aplicar la función seno. Ahora, utilizando la flecha hacia arriba, puedes navegar por los distintos comandos que ya has ejecutado previamente en la consola. Así que encontramos el cálculo del índice de masa corporal y lo guardamos en una variable de nombre IMC. Así que ya sabemos cómo guardar los cálculos realizados, pero entonces, ¿cómo guardamos el código escrito? Bueno, para eso existen los scripts, que es la ventana que cerramos hace rato. Para abrir uno, vamos a File, New File y de ahí RScript. Y aquí podemos escribir el código que queramos. Por el momento, replicamos la definición de las variables hipotenusa e índice de masa corporal. Y para ejecutar un comando, simplemente nos posicionamos en la línea correspondiente y oprimimos Control Enter. Para guardar un script, vas a File, Save As y lo puedes guardar en la ruta que quieras. En este caso le llamamos primer script y damos clic en Save. Ahora, cuanto más grande se hace un código, más importante es especificar qué es lo que hace. Por esta razón es que existen los comentarios. Para escribir uno, tenemos que poner un símbolo de gato previo a lo que vayamos a escribir. Esto le dice a R que es un comentario y que no debe de ser ejecutado. Y ahora está mucho más claro cuál es el objetivo de cada línea de nuestro código. Y por último, si queremos ejecutar todo el código de una vez y no línea por línea, se utiliza el comando Ctrl+Shift+Enter. Esta es la fórmula que se utiliza para convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit, así que en este primer ejercicio, tu objetivo es crear un script que realice esta conversión. En un nuevo script, creamos la variable Celsius con un valor de 30 grados. Creamos también la variable Fahrenheit que va a contener el resultado de la conversión, utilizando la fórmula correspondiente, que es Celsius por 9/5 más 32. Y al final, escribimos el nombre de la variable para que se imprima en la consola. Ahora, con Ctrl+Shift+Enter ejecutamos todo el código y vemos que 30 grados Celsius equivalen a 86 Fahrenheit. Hasta el momento hemos trabajado únicamente con valores numéricos, pero existen más tipos de datos que podemos almacenar en variables, por ejemplo, string, lógicos, vectores, listas, data frames, table, NA y factores. Primero veamos los 4 básicos. Los numéricos, como su nombre lo dice, permiten almacenar números positivos, negativos, con o sin decimal. Un string es una cadena de texto, como puede ser un nombre. Un valor lógico solo puede tener 2 valores, verdadero o falso, y se utilizan para validar condiciones sobre algún objeto.
y un vector puede almacenar varias instancias de un mismo tipo de dato de alguno de los tres anteriores. Primero, veamos un poco más los numéricos. Así que, ¿qué podemos guardar en una variable numérica? Por ejemplo, podemos almacenar nuestro índice de masa corporal, el número de alumnos en una escuela, el elo de un jugador de ajedrez, el número de muertes en una partida de Call of Duty o el número de mascotas que tenemos en la casa. Definimos una variable que almacena un número positivo, en este caso el 20, y podemos hacer todas las operaciones que hemos hecho hasta el momento, como la suma, la resta, división y exponenciación. Otra operación es el módulo, que es el residuo que deja la división del número de la izquierda sobre el de la derecha. En este caso, 20 módulo 5 es 0, debido a que 20 es divisible sobre 5. 20 módulo 6 es 2, debido a que 20 deja residuo 2 al dividirse sobre 6. Y 20 módulo 7 es 6, debido a que 20 sobre 7 deja residuo 6. También podemos crear enteros negativos. En este caso, definimos la variable negativo, que almacena el número menos 15. Y podemos aplicar todas las operaciones hasta el momento, así como una calculadora normal. Podemos definir también números decimales. Definimos la variable decimal, que almacena el número 2.71828, y aplicamos la función ceiling, que convierte el número decimal al entero mayor más cercano. Y equivalentemente, la función floor lo convierte al entero menor más cercano. Y la función trunc elimina la parte decimal del número. Imagina que tienes este número. Si le aplicas la función trunc, se removerá toda la parte decimal y te quedarás con un 2. Pero, ¿y si quiero truncar el número a 2 decimales? Tu objetivo en este ejercicio es desarrollar el código necesario para que esto suceda. Se define la variable que contenga el número de interés, que en este caso es el 2.71828, y como queremos truncar a 2 decimales, entonces multiplicamos el número por 100. Esto da como resultado 271.828, y como ahora esa parte decimal ya no nos interesa, entonces la eliminamos utilizando la función trunc. Y ahora simplemente dividimos sobre 100 para recuperar el 2.71. Habíamos dicho que un string es una cadena de texto y que lo podemos utilizar para guardar cosas como nuestro nombre de usuario en League of Legends, la descripción de una serie de Netflix, el nombre de una materia, la marca de la computadora o el nombre de este canal de YouTube. Así que, para definir un string, tenemos que encerrar el texto entre comillas, ya sean comillas simples o comilla doble. Esto define la variable usuario que contiene el texto okvrintaro. Y así como existen funciones para manipular números como el logaritmo, exponencial y todas esas, existen funciones especializadas para manipular strings. Primero, si queremos saber cuántos caracteres tiene un string, utilizamos la función nchar, que en este caso usuario tiene 13 caracteres. Para convertir todo el string a minúsculas, existe la función toLower, y para convertir a mayúsculas se usa la función toUpper. Ahora, para extraer texto de un string se usa la función substr. El primer parámetro es el string del que extraeremos, el segundo es la posición inicial y el tercero es la posición final. Esto extrae okv del string y para extraer rintaro comenzamos en la posición 6 y hasta el final, que es la posición 13. Si en lugar de extraer queremos sustituir, utilizamos la función sub. Como primer parámetro es el string que vamos a sustituir, el segundo es con qué lo vamos a sustituir y el tercero es el string en el que esto va a suceder. Vemos que esto sustituye únicamente la primera ocurrencia. Si queremos cambiar todas las ocurrencias, se utiliza la función gsub con la misma sintaxis. El string a reemplazar y el string con el que se reemplazará puede ser cualquiera. Por último, para pegar dos o más strings se utiliza la función paste de esta manera. El parámetro sep indica el texto con el que se separarán los strings, que en este caso sep es un espacio en blanco. Y este es el resultado. Tienes este string y tu objetivo es convertirlo a este otro string.
utilizando las funciones vistas en esta sección. Creamos la variable que contenga el primer string y utilizando la función sub se realiza la sustitución. Finalmente, realizamos la concatenación utilizando la función paste. Recuerda que este tipo de dato sirve para representar respuestas a preguntas de verdadero o falso, así como estas. Estos son los únicos dos valores lógicos y estos son el resultado de realizar comparaciones. Por ejemplo, supongamos que mi calificación en el primer examen es de 8.5. Podemos preguntar si obtuvimos un 10 utilizando el operador igual igual. Como no saqué 10, entonces el resultado es false. Podemos preguntar si aprobamos el curso, que aprobamos con más de 6, con el operador mayor o igual. En este caso la respuesta es true. Podemos preguntar si la calificación es mayor a 6 y menor a 8. Este operador regresa true si ambas condiciones son verdaderas y false en caso contrario. Ahora, realizamos un segundo examen en el que obtuvimos 5.9 y queremos revisar si alguno de los dos exámenes es reprobado. Para esto utilizamos este operador, que regresa true si alguna de las condiciones es verdadera y false en caso contrario. También se puede preguntar si dos objetos son distintos utilizando este operador. Ahora, trabajemos con un string y supongamos que representa nuestro nombre de usuario en algún videojuego. De la misma manera, podemos revisar si es igual a algún otro string usando el operador igual igual. Tal vez exista una restricción de que un usuario debe tener al menos 10 caracteres. Así que con la función nchar y el operador mayor que hacemos esta validación. Guardamos el resultado en la variable val-numchar. Otra posible validación es que no contenga una palabra en particular. Supongamos que no puede contener la palabra noob. Para revisar que un string contiene algo, usamos la función grepl. Como primer parámetro va lo que queremos buscar y como segundo parámetro va en dónde lo queremos buscar. Esto da true como resultado. Sin embargo, lo que queremos es que regrese true si no contiene la palabra. Así que para voltear un valor lógico se utiliza un signo de admiración al comienzo. Guardamos esta validación en val-noob. Otra validación puede ser que no comience con algún carácter en especial. Supongamos que no puede comenzar con punto. Queremos un código que regrese true si no comienza con punto. Como vimos en la sección de strings, podemos utilizar la función substr para extraer un substring. Así que la utilizamos para extraer la primera posición y revisamos si es distinto a un punto. Y guardamos esta validación en val-punto. Ahora, supongamos que para que un nombre de usuario sea válido, debe pasar las tres validaciones anteriores. Validamos esto utilizando este comando, que regresará true si todas las condiciones son true y false en caso contrario. En este caso es falso debido a que val-noob es falso. Por último, algo que será útil más adelante es saber que los valores lógicos son numéricos, con true siendo igual a 1 y false igual a 0. Así que podemos realizar operaciones que los involucren, así como esta suma. Primero tienes que determinar cuál es el resultado de realizar esta operación en R. True y true dan como resultado true, false y true dan false y true o false dan true. Ahora tienes una variable que contiene el valor riot mictlan. Tu objetivo es generar un código que regrese true
si usuario cumple con todas estas condiciones y false en caso contrario. Ya con la variable definida, revisamos si tiene menos de 10 caracteres, si no contiene riot, si no es igual a el bypa ni xly, y el resultado es falso. Como dijimos, un vector sirve para almacenar varios valores de un mismo tipo de dato de alguno de los tres que ya vimos, es decir, numérico, string o lógico. Por ejemplo, podemos almacenar el número de vistas de los videos de mi canal, que ojalá llegue a esto. Podemos crear un vector que indique qué videos tienen más de 6000 visitas y también un vector con los nombres de los videos. Para crear un vector se utiliza el comando c y sus valores separados por una coma. Definimos dos: vistas, que contiene el número de vistas de videos de YouTube, y nombres, que contiene pues sus nombres. Así como hay funciones para numéricos y strings, también hay funciones para vectores. Por ejemplo, queremos saber cuántos videos hay, que es lo mismo que preguntar cuántas entradas tiene este vector. Esto se hace con la función length y nos dice que tiene 7 entradas. ¿Cuántas vistas tiene el video más visto? Pues 8321. ¿Y cuántas tiene el menos visto? Pues 2974. ¿Cuál es el promedio de vistas de los videos del canal? 5856. Y si queremos saber cuántas vistas tiene todo el canal, pues hay que sumar todas sus entradas con la función sum, y tiene 40.992 vistas. Ahora, algo muy importante de R: si al vector vistas le sumo 1000, lo que hace es sumar 1000 a cada entrada del vector. Es por esto que se dice que R es un lenguaje vectorizado. En otros lenguajes de programación se tendría que realizar un ciclo para hacer esto. Pasa lo mismo si dividimos sobre 500 o aplicamos la función logaritmo o la función nchar al vector de nombres. Ahora, ¿y si subimos un nuevo video al canal? Esto quiere decir que tenemos que agregarle una entrada a los vectores. Esto se logra simplemente usando el comando c, poner el nombre del vector seguido del valor que queremos agregar. El nuevo video se llama video 8 y tuvo 5600 vistas. También podemos ponerle nombre a las entradas de un vector. Esto se hace con la función names. Ahorita el vector no tiene nombres, así que si usamos la función names nos dice que no tiene, el null. Para agregarlos, igualamos names de vistas al vector con los nombres de los videos. Ahora, si lo imprimimos en la consola, nos muestra los valores y sus nombres. También podemos ordenar el vector con la función sort. Vean que esto lo ordenó de menor a mayor, y entonces, ¿cómo lo ordeno de mayor a menor? No lo sé, pero R sí sabe. Le pedimos ayuda sobre la función poniendo un signo de interrogación antes del nombre de la función y ejecutando este comando. Aquí vemos los parámetros de sort. En particular, hay que ponerle decreasing igual a true para ordenar de mayor a menor. Ya definimos un vector numérico y un vector de strings. Un vector lógico se puede definir de la misma manera, pero es más común crearlos mediante comparaciones. Por ejemplo, si queremos saber las entradas de vistas que son mayores a 6000, simplemente usamos el operador mayor que para comparar entrada a entrada. Si queremos saber cuántos tienen más de 6000 vistas, entonces sumamos el vector lógico, pues recuerda que true vale 1 y false vale 0. Ahora, en lugar de obtener el total, queremos saber si algún video tiene más de 8000 vistas. Vemos que el video 1 sí cumple con la condición. Para revisar si alguna entrada de un vector lógico es true, independientemente de la posición, se usa la función any. Análogamente, la función all regresa true si todas las entradas son true y false en caso contrario. Por ejemplo, todos los videos tienen más de 2000 vistas, pero no todos tienen más de 5000 vistas. Y no hay ningún video con más de 10.000 vistas. Por último,
Al realizar una comparación, esta nos regresa true o false si la entrada cumple con la condición o no. Pero, ¿qué pasa si queremos saber el índice de las entradas que son true? Pues para eso existe la función which, que justamente regresa las posiciones en las que hay un true. Ya que tenemos un vector definido, tal vez querramos obtener un subconjunto del vector. Y hay varias maneras de hacer esto. La primera es especificando el índice de las entradas que queremos. Aquí le decimos que obtenga la segunda y cuarta entrada del vector vistas. Si solo queremos una entrada, solamente le ponemos el número de la entrada que queremos. También podemos decirle las entradas que no queremos utilizando números negativos. Aquí le decimos que seleccione todo menos la cuarta entrada y aquí todo menos la segunda y cuarta entrada. Una manera muy utilizada es utilizando valores lógicos. Utilizamos true en las posiciones que queremos obtener y false en las que no. Y debe de haber tantos trues y false como entradas del vector. Ahora, ¿por qué es tan utilizado esto si no parece tan práctico? Bueno, porque por ejemplo podemos obtener fácilmente aquellas entradas que sean mayores a 7000, que solamente hay dos. U obtener aquellas entradas con un valor de entre 4000 y 5000. Por último, si el vector tiene nombres, también podemos usarlos para obtener las entradas. Ahora, ¿cómo modificamos un vector ya definido? La sintaxis es como si quisiéramos obtener esas entradas, pero les asignamos un valor. Aquí, a la primera entrada, la cambiamos por 500. Las entradas 2, 3 y 4 las cambiamos por 600, 700 y 800 respectivamente. Y aquellas entradas que sean mayores a 7000, cámbialas por 7000. Al final, el vector queda así, y compáralo con la definición inicial del vector. Yo tengo los juegos Grand Theft Auto 5, Mortal Kombat, Zelda y Skyrim. Y un amigo tiene el Mario Kart, Zelda, Devil May Cry y Grand Theft Auto 5. Supón que queremos un vector con los juegos de ambos. Una manera es unir ambos vectores con este comando. Sin embargo, vemos que simplemente los pega y por lo tanto hay valores repetidos. Si queremos unirlos y eliminar repeticiones, entonces utilizamos la función unión. Ahora ya solo están los valores únicos. Y al contrario, si queremos saber cuáles tenemos en común, hay que hacer una intersección, que se realiza con la función intersect. Y en común tenemos el Grand Theft Auto 5 y Zelda. Ahora quiero saber qué juegos tengo yo, pero que no tenga él, que es una resta de conjuntos. Para esto usamos la función setDiff y vemos que yo tengo Mortal Kombat y Skyrim, pero él no. Si quiero saber si tenemos exactamente los mismos videojuegos, usamos la función setEqual, que regresará true si los conjuntos, los vectores, son iguales y false en caso contrario, que en este caso es falso debido a que no tenemos los mismos juegos. Por último, queremos saber si mi amigo tiene un juego en particular, es decir, queremos saber si un vector contiene un elemento. Para esto usamos el operador in encerrado en porcentajes. En este caso, mi amigo sí tiene Zelda. Y si queremos probar con varios juegos, ponemos un vector antes del operador y realiza la operación entrada a entrada. Por ejemplo, vemos que no tiene Age of Empires, pero sí tiene Mario Kart. Los vectores numéricos los hemos definido entrada a entrada. Sin embargo, es posible definirlos de manera más sencilla. Si queremos definir un vector con los números del 1 al 50, utilizamos el operador 2 puntos. También funciona al revés, de 20 a 1 o de negativos a positivos. Este operador solo crea sucesiones que aumentan o disminuyen de 1 en 1. Si queremos modificar esto, utilizamos la función sec. Le decimos de dónde inicia, a dónde termina y cuánto aumenta en cada paso.
Otra manera es separar un string utilizando la función strsplit, que será útil en algunos ejercicios más adelante. Probemos con el string Mortal Kombat. Como primer parámetro a strsplit va el string a separar y como segundo la manera en la que se va a separar. En este caso, un string con un espacio en blanco. Vemos que separó en dos strings, Mortal y Kombat. Ahora, ¿por qué se imprime así? Bueno, es porque esta función devuelve algo que se le conoce como lista, que es otro tipo de dato que estudiaremos más adelante. Para obtener el vector, simplemente le ponemos doble corchete y un 1. Si cambiamos el segundo parámetro, ahora por un string vacío, entonces separa el string en cada uno de sus caracteres. Y podemos probar si contiene alguna letra en particular, por ejemplo, en este caso, una O. Siendo R un lenguaje enfocado a la estadística, también se pueden generar cosas de manera aleatoria. En particular, se pueden crear vectores de manera aleatoria. Por ejemplo, definamos el vector resultados que tiene dos entradas, victoria o derrota. Para obtener valores al azar de este vector, utilizamos la función sample. Si la usamos de esta forma, nos regresa el mismo vector, pero desordenado, y ve que cada vez que la utilizamos puede producir un resultado distinto. Con el parámetro size le decimos de qué tamaño queremos el vector que nos regrese. ¿Qué pasa si queremos un vector de tamaño 10? Bueno, esto nos manda un error que dice que no puede obtener una muestra de tamaño mayor al tamaño de la población, que es de 2. Y esto es debido a que después de obtener los dos elementos que tiene el vector resultados, ya no hay más, es decir, el muestreo se realiza sin reemplazo. Para hacerlo con reemplazo, utilizamos el parámetro replace y le decimos que sí. Ahora da como resultado un vector de 10 entradas con valores al azar de resultados. Por último, podemos modificar la frecuencia con la que aparecerá cada elemento. Podemos hacer que victoria aparezca en promedio en el 30% de las veces y derrota el 70%, o algo un poco más radical. Ya en algo más probabilístico, podemos generar vectores con valores de alguna distribución conocida. Por ejemplo, 20 valores al azar de una distribución uniforme continua en el intervalo de 0 a 2, 20 valores al azar de una distribución normal con media 20 y desviación estándar 2, 20 valores al azar de una distribución Bernoulli con p igual a 0.5, o 20 valores al azar de una distribución binomial con n igual a 5 y p igual a 0.5. Por último, los valores generados al azar en una computadora no son al azar realmente, sino que dependen de una condición inicial que se le conoce como semilla. Fijamos la semilla con la función set.seed y le pasamos cualquier número. Ahora, si ejecutamos la semilla previo a correr algo aleatorio, entonces siempre nos dará el mismo resultado. Si no fijamos la semilla antes de correr lo aleatorio, entonces vuelve a dar resultados diferentes. Cabe destacar que el resultado aleatorio depende del número que esté dentro de la función set.seed. Para que tú tengas el mismo resultado que nosotros aquí, tienes que fijar a la misma semilla que aparece aquí. Hemos hecho énfasis en que un vector solo almacena un tipo de dato, pero no lo hemos comprobado, así que intentémoslo. Tratamos de definir este vector con una entrada numérica, una lógica y un string. Lo ejecutamos y no manda ningún error, pero ¿qué almacena? Ve que todas las entradas fueron convertidas a strings. Esto se ve ya que todas están entre comillas. ¿Y por qué a string? Pues porque es lo más fácil, ya que ¿qué número sería God of War? Así que hay que tener cuidado de no ingresar distintos tipos de datos o cosas raras sucederán. En este ejercicio debes crear el código necesario para calcular cuántos números entre 1 y 1 millón
son divisibles entre 6 y 8. Primero generamos el vector con los números del 1 al 1.000.000 utilizando el operador dos puntos. Ahora, recuerda que el operador módulo nos da el residuo de dividir un número entre otro. Y además, como R es vectorizado, este comando nos da los residuos de todos los números entre 1 y 1.000.000 al ser divididos entre 6. Para revisar que es divisible, simplemente tenemos que revisar si el residuo es 0. Y al final sumamos todos los true y hay 41.666 números divisibles entre 6 y 8. Para este ejercicio vamos a simular algunos datos utilizando el código en pantalla y es importante que ejecutes la semilla para que tengas los mismos datos que nosotros. El vector compras contiene 10.000 valores que supondremos son los montos de compras en una tienda online. Utilizando estos datos debes de contestar las preguntas que se muestran en pantalla. Los montos en las entradas 435 y 678 son 5.019.259 y 3.672.45 respectivamente. Solamente 15 compras fueron mayores a 8.000. El máximo es de 8.847.768 y el mínimo es de 1.154.68. Por último, hay 6.812 compras con un monto entre $4.000 y $6.000, lo que equivale a 68.12% de las compras. En este último ejercicio tienes este string almacenado en la variable usuario. Debes de generar un código que regrese true si usuario contiene al menos un número y otro que regrese true si usuario contiene solamente números. Separamos el string en sus caracteres utilizando la función strsplit. Y probamos entrada a entrada si son números o no. Y aquí hay un error, debería de ser del 0 al 9 y no del 1 al 9. Finalmente, para revisar si hay al menos 1, utilizamos la función any. Para el segundo es exactamente lo mismo, pero en lugar de utilizar la función any, se usa la función all. Hemos visto los tres tipos de datos básicos que son numérico, lógico y string. En algunos casos será conveniente convertir entre tipos de datos, por ejemplo de numérico a lógico, de lógico a string o de string a numérico o al revés. Para convertir de algo a numérico se utiliza la función as.numeric, de algo a string se usa as.character y de algo a lógico se utiliza as.logical. Veamos primero el cambio de numérico a carácter o lógico. Podemos convertir un número a carácter sin ningún problema. Si el número es negativo, entonces el signo se conserva en el string. Ahora, de numérico a lógico, en realidad cualquier número que le pasemos va a ser convertido a true, con la excepción del 0, que será convertido a false. Y ahora, de lógico a carácter o numérico, en este caso no hay mucho que ver. True y false son convertidos a texto, como se espera que se conviertan, y si se convierten a numéricos, pues ya vimos que true es un 1 y false es un 0. Y finalmente, de carácter a lógico o numérico, si convertimos un carácter y este contiene un número, entonces lo convierte correctamente al número contenido. Sin embargo, si queremos convertir el string matemáticas a numérico, entonces no sabe qué hacer y regresa un NA, que es un valor faltante. Y es la manera de decir de R que no sabe qué hacer con ese valor. De la misma manera sucede de carácter a lógico. Y además, también las mismas reglas se aplicarán en el caso de un vector. Hay más tipos de datos.
Pero antes de continuar estudiándolos, hay algunos temas que es importante conocer. El primero es cómo ejecutar código de manera condicional. Por ejemplo, definamos la variable condición con el valor true. Si lo que está dentro del paréntesis en el if tiene el valor de true, entonces el código que está dentro de las llaves se va a ejecutar. B. Corremos esto y en la consola aparece el texto «Esto se imprimirá si condición es true». Y ahora, si lo cambiamos a false y lo ejecutamos, entonces no se imprime nada, ya que no se ejecuta el código dentro de las llaves. También existe el else, que funciona de la siguiente manera. Si la condición dentro del paréntesis en el if es false, entonces se va a ejecutar lo que esté dentro de las llaves del else. Si ejecutamos esto, se imprime lo que está dentro del else. Veamos un ejemplo. Según Wikipedia, esta es la manera en la que se determinan los rangos en el ajedrez según su elo. Pero nosotros utilizaremos una versión más resumida para fines del ejemplo. De 0 a 249 te clasificamos como un novato, de 250 a 499 como profesional, de 500 a 749 como maestro y después como gran maestro. Supongamos que tu elo es de 955, por lo que deberías de ser un gran maestro. Aquí tenemos varias condiciones que probar, exactamente 4, así que si elo es mayor o igual a 750, entonces rango es igual a gran maestro. Ahora, else if es para cuando queremos probar más de una condición. Así que si no se cumple la primera, ahora revisamos si elo es mayor o igual a 500. Análogamente, si no se cumple que elo es mayor o igual a 500, entonces checamos si es mayor o igual a 250. Y si ninguna de estas se cumple, entonces es porque eres novato. Si lo ejecutamos, dice correctamente que eres gran maestro. Y si jugamos con el valor de elo, vemos cómo la variable rango cambia su valor también. Por último, la función if-else aplica un if-else a cada entrada de un vector. Lo puedes pensar como un if, pero vectorizado. Por ejemplo, podemos probar si el valor de la entrada es divisible entre 2. Y si sí, entonces regresa el valor de par e impar en caso contrario. A lo largo de este curso hemos utilizado varias funciones como la función toLower para convertir todo un string a minúsculas, la función substr para obtener un substring de un string y min para obtener el promedio de un vector numérico. En este capítulo aprenderás a cómo crear tus propias funciones. Por ejemplo, queremos crear una función que tome un número y lo eleve al cuadrado. Esta es la sintaxis básica para crear una función. El nombre de la función, sus parámetros y dentro de las llaves escribiremos el código de lo que hará la función. Lo que pongamos dentro del return es el resultado final que la función regresará, que en este caso es el número que recibió elevado al cuadrado. Ejecutamos el código y ya podemos usar la función cuadrado de esta manera. Ahora queremos algo un poco más general. No queremos que eleve al cuadrado, sino que eleve a la potencia que yo elija. Para eso definimos la función exponente, que recibe dos parámetros, el número a elevar y la potencia a la que se elevará el número. Elevamos 2 a la cuarta potencia. Ahora, nota que los parámetros los ingresamos por posición, es decir, el primero es el número y el segundo la potencia. También podemos especificar sus nombres al momento de utilizar la función y ahora ya no importa el orden como se ve en este ejemplo. ¿Y qué pasa si omito el valor de k al llamar la función? Pues manda un error que dice que falta el argumento k y no tiene valor por default. Para asignarle un valor por default, en la definición de la función igualamos el parámetro al valor que queremos que tenga por default. Y ahora ya la podemos usar sin especificar el parámetro k y elevará al cuadrado. El primer ejercicio de este curso fue hacer un código que convirtiera de grados Celsius a Fahrenheit, y en la solución hicimos la conversión solo de 30 grados. Ahora queremos una función que reciba los grados Celsius y regrese su análogo en grados Fahrenheit. Hacemos una función que reciba un parámetro, temp, lo multiplique por 9/5
y le sume 32 y que regrese ese valor. Otro ejercicio fue generar un código que revisara un string y regresara true si se cumplían estas tres condiciones y false en caso contrario. Ahora haremos la función usuario válido que reciba el nombre de usuario y regrese true o false según los mismos criterios. Hacemos la validación para la longitud del nombre, que debe ser menor a 10 caracteres, la validación de que no contenga la palabra Riot y la validación de que no sea alguno de estos dos nombres que ya están ocupados. Ahora revisamos que se cumplan todas las anteriores y regresamos el resultado final. Y lo probamos con algunos ejemplos. Todos sabemos cómo funciona un semáforo. Queremos crear la función actualiza semáforo que recibe el color actual en el que está el semáforo y regrese el siguiente color. Así que tendremos que utilizar un if. Si el color es verde, entonces sigue el amarillo. Si es amarillo, entonces sigue el rojo. Y si es rojo, entonces sigue el verde. Ahora, ¿qué pasa si ingresan otro color que no sea ni verde, rojo o amarillo? Pues hacemos que la función mande error con la función stop y el mensaje de error correspondiente. Probamos la función y efectivamente, si ingresamos el color morado, entonces manda un error. Este capítulo es el que más ejercicios tiene, ya que es importante que quede claro todo hasta este momento. Recuerda que hay muchas soluciones para un mismo problema, así que si tu solución no es igual a la nuestra, no importa, mientras haga lo que tiene que hacer. En este ejercicio debes crear la función cuenta vocales, que reciba un solo parámetro de nombre string y regrese el número de vocales que tiene este string, así como en estos ejemplos. Nota que la función debe contar tanto mayúsculas como minúsculas y por el momento omite strings que tengan vocales acentuadas. Primero hagámoslo para un string en particular. Separamos el string en un vector que contenga sus letras y definimos un vector que contenga todas las vocales. Para cada entrada de vocales hay que validar si pertenece a letras. Recuerda que eso se hacía con el operador in. Y vemos que detecta correctamente las últimas dos vocales, pero no detecta la primera debido a que es mayúscula. Así que hay dos opciones: agregar las mayúsculas al vector vocales o convertir el vector letras a minúsculas. Hagamos esta última. Y ahora ya la detecta correctamente, así que podemos sumar este vector para obtener la respuesta final. Para definir la función, simplemente copiamos y pegamos el código previo dentro del cuerpo de la función. Pero oye, no le pusiste ningún return, entonces ¿qué va a regresar? Bueno, también se pueden definir así, y si la función no encuentra ningún return, entonces regresa lo que arroje su última línea de código, que en este caso es la suma. Ahora, imagina que estás jugando algún tipo de juego de mesa. Este es el tablero y tienes una posición inicial que es el 6. Lanzas un primer dado y cae 4. Así que avanzas dos veces la cantidad que indique ese dado y terminas en la posición 14. Después lanzas un segundo dado y retrocedes la cantidad que indique y en este caso terminas en la posición 11. Tu labor en este ejercicio es hacer la función mueve punto que reciba la posición inicial y regrese un string como el que se muestra. Nota que cada vez que se ejecuta la función puede que regrese un valor distinto, incluso si tiene la misma posición inicial. Tiramos los dos dados utilizando la función sample sobre el vector con números del 1 al 6. La posición final será la posición inicial más dos veces el dado 1 menos el dado 2. Ahora tenemos que generar el string requerido.
Para eso utilizamos la función paste0, que es igual a la función paste, pero que no requiere especificar la separación entre strings. Ponemos el texto posición inicial, ponemos la posición inicial, el texto posición final y su valor. Y ahora ejecutamos la función y ya la podemos utilizar. Los años del 1 al 100 pertenecen al siglo I, del 101 al 200 al siglo II y así sucesivamente hasta los años 2001 al 2100 que pertenecen al siglo XXI. En este ejercicio debes crear la función siglo que recibe un año y regresa el siglo al cual pertenece. Primero hagamos unas pruebas. El año 1956 sabemos que pertenece al siglo XX. Si dividimos sobre 100 el año, nos queda 19.56. Así que parece que tenemos que convertir este número a 20. En la sección de tipos de datos numéricos vimos la función ceiling, que convierte cualquier número al entero mayor más cercano. Y el entero mayor más cercano de 19.56 pues es 20. Probemos con 1856, que debería dar siglo XIX, y sí lo da. El año 1801 también es siglo XIX, y también lo da. El año 1800 es siglo XVIII, y lo da correctamente. El año 140 es siglo II, y el 40 es siglo I. Así que parece que funciona bien. Así que definimos la función utilizando este método y la podemos utilizar. Imagina que este es un vector. Contamos el número de unos que tiene el vector y le llamamos n a ese resultado, que en este caso es 3. Ahora contamos el número de veces que n aparece en el vector, es decir, contamos el número de 3 que hay en el vector, que son 6 en este caso. Y esa es la medida de Stanton. En este ejercicio debes crear la función StantonMeasure que reciba un vector y regrese su medida de Stanton. De nuevo, comencemos con un caso particular. Creamos el vector muestra de esta manera y contamos el número de unos y lo guardamos en n. Y ahora sumamos el número de 5 en el vector muestra. Por lo que la medida de Stanton de este vector es de 2. Copiamos y pegamos el código dentro de la función y ya la podemos utilizar. El número 11 es primo. La estrategia es dividir el número entre todos los números enteros positivos anteriores a él y revisar que ninguno deje residuo 0, pues en ese caso será primo. Esto se logra con el operador módulo y aprovechando que R es vectorizado. Le preguntamos qué entradas son distintas de 0 y si todas las entradas son true, entonces dime true, es decir, que es un número primo. El número 15 no es primo y si corremos el código nos dice correctamente que es falso. El 21 tampoco es primo y nos dice que es falso. Y el 29 sí lo es y nos dice que es verdadero. Ahora, así va a funcionar correctamente, pero resulta que no es necesario probar todos los números hasta n-1, incluso ni hasta n sobre 2. Basta comprobar hasta la raíz cuadrada de n. El número 3 es primo y también funciona el código, pero para 2 nos dice que no es primo, y sí lo es, pero nada que no se arregle con un if. Así que en la función le decimos que si n es igual a 2, entonces regrese true, y si no, entonces regrese el código que utilizamos en el ejemplo. Ahora, queremos saber cuántos números primos hay entre 1 y 1 millón.
Podemos pensar que dado que R es vectorizado, entonces este código debería de funcionar, ¿no? Pero no funciona. Solo evalúa la primera entrada según el mensaje. Se puede vectorizar una función utilizando la función vectorize. Ahora el código previo ya funciona. Así que aplicamos la función a todos los números entre 1 y 1.000.000 que nos regresa todos estos trues y false que solo tenemos que sumar para saber que hay 78.498 números primos en este rango. Los dos ciclos más importantes son el ciclo for, que nos permite iterar sobre un número específico de pasos, y el ciclo while, que nos sirve para cuando no conocemos con exactitud cuántas veces debemos iterar. Por ejemplo, el ciclo for tiene esta sintaxis. La i va a ir variando su valor en cada iteración, comenzando en 1 y terminando en 10. Así que dentro del for ponemos el código que deseamos que se ejecute en cada iteración. En este caso, simplemente creamos un string que diga en qué iteración nos encontramos, y con la función print lo imprimimos en la consola. Vemos que itera 10 veces y para cada iteración imprime el string con el valor correspondiente de la i. En R ya viene precargado el vector letters, que contiene el abecedario. Y esto lo menciono para que veas que también podemos iterar sobre los valores de un vector no numérico, como en este ejemplo. El otro ciclo es un ciclo while, que se ejecutará mientras una condición sea verdadera. Por ejemplo, definimos la variable número que contiene un 5 y le decimos que mientras el número sea menor o igual a 10, sigue ejecutando lo que esté en el cuerpo del while, que simplemente imprime el string aquí seguimos. Si ejecutamos esto, va a seguir de manera indefinida debido a que el número siempre es 5 y esto nunca vamos a querer que pase. Así que hay que actualizar el valor de número en cada iteración. Le decimos que en cada iteración le sume 1 a número. Si ejecutamos, vemos que el ciclo termina cuando número supera el valor de 10, que es después de 6 iteraciones. Ahora, los ciclos en R no son tan utilizados como en otros lenguajes debido a la naturaleza vectorizada de R. Sin embargo, es importante conocerlos y saber cómo utilizarlos. Volvamos a los tipos de datos. Ahora con uno que se les conoce como listas. Así que, ¿qué resuelve una lista? Vimos que el vector no permite tener distintos tipos de datos almacenados en sus entradas. De hecho, este vector convierte todo a strings cuando lo ejecutamos. La solución está en usar una lista. Puedes pensar en este tipo de dato como un vector que permite almacenar lo que sea en sus entradas. Para definir una, es similar a un vector, pero usando la función list. Lo imprime de una manera diferente, como vimos antes, pero ve que las primeras dos entradas no fueron convertidas a strings. Y guardamos esta lista en la variable lista. Ahora, esos corchetes se ven algo extraños, ¿no? Y es que ese es el nombre que tiene la entrada. Podemos reemplazarlos definiendo la lista con nombres de esta manera. Ahora, queremos extraer información de una lista. La sintaxis es similar a cómo se realiza con un vector. Sin embargo, nota que siguen apareciendo esos dobles corchetes. Por ejemplo, ¿qué pasa si tratamos de multiplicar la primera entrada, que es numérica, por 2? Pues manda un error, y esto es porque para acceder al valor de la lista como tal, se necesita poner un doble corchete. Y ahora ya se realiza de manera correcta la multiplicación. Ahora, si la lista tiene nombres, entonces podemos acceder a las entradas poniendo el nombre de la lista seguido de un símbolo de dinero y nos aparecen las entradas que tiene la lista. Seleccionamos alguna y nos da el valor contenido en esa entrada. También, en lugar de extraer, podemos agregar entradas. Y podemos usar el operador signo de peso y ponerle el nombre que queremos para esa entrada e igualarlo a un valor que en este caso es un vector. Y sí, también podemos guardar vectores en una lista. O también lo podemos hacer por posición, asegurándonos de poner el doble corchete. Así que recuerda, una lista es el objeto más general de R, ya que permite almacenar cualquier cosa, incluso los tipos de datos que veremos más adelante. Y por fin llegamos al tipo de dato data frame.
Para estadística, machine learning, visualización y todas esas aplicaciones se utiliza generalmente un data frame. En uno podemos almacenar toda la información de todos los alumnos de una escuela, los resultados de un censo o la información de los inicios de sesión de los jugadores de Call of Duty, por ejemplo. En esta sección haremos un ejemplo con un data frame sobre series de televisión. Tenemos a Breaking Bad, Mad Men, The Office, Invincible y Seinfeld. Y por cada una de ellas su calificación de IMDb, número de episodios y si está concluida o no. Nota que se pueden tener columnas con distintos tipos de dato. Por ejemplo, nombre es carácter, IMDb y episodios son numéricas y concluida es un valor lógico. Ahora definamos esto pero en R. Definimos el data frame series con la función data.frame y le decimos que va a tener una columna que se va a llamar nombre y que contiene esos valores. Agregamos la columna IMDb de la misma manera y también las columnas episodios y concluida. Nota que toda columna de un data frame es un vector. Ahora, si queremos guardar este data frame en nuestra computadora, podemos utilizar la función write.csv. Como primer parámetro, recibe el objeto que queremos guardar como CSV. El segundo parámetro es la ruta y el nombre con el que guardaremos el archivo. Y finalmente, row.names igual a false para que no ponga los números de las filas en el archivo CSV. Y ahora ya aparece en esta ruta. Ahora, generalmente un data frame no se define fila a fila, sino que es leído desde algún archivo CSV. Por ejemplo, eliminemos el data frame series que acabamos de crear. Y para leer el archivo CSV que creamos ahorita, utilizamos la función read.csv y solamente le pasamos la ruta y nombre del archivo CSV que queremos leer. Ahora hablemos de las operaciones básicas que se pueden realizar con un data frame. Para observar el contenido del data frame podemos utilizar la función view. Esto abrirá el data frame en otra ventana y esto es útil cuando se tienen data frames más grandes. Podemos preguntarle cuántas filas tiene, cuántas columnas tiene y su estructura que nos da un poco más de información. Por ejemplo, nos dice cuántas filas y columnas tiene y el tipo de dato de cada columna acompañado por algunos ejemplos. La función summary nos da un resumen de cada columna dependiendo de su tipo de dato. Ve que el primero es de clase string y simplemente dice cuántos hay. Para las columnas numéricas nos da un resumen de su distribución con los cuantiles y mínimo y máximo. Y para la columna concluida, que es un valor lógico, nos da un conteo de cuántos trues y false hay. Ahora, ¿cómo podemos agregar nueva información al data frame? Pues depende de qué queremos agregar. Podemos agregar una nueva fila o una nueva columna. Para una fila, supón que queremos agregar la serie Band of Brothers a la tabla. Para esto, creamos un data frame que contenga toda la información de la serie, es decir, su nombre, IMDb, episodios y si terminó o no. Y utilizamos la función rbind para pegar verticalmente estos dos data frames y lo guardamos en series. Para una columna es similar que como una lista. Se usa el operador signo de peso y el nombre que queremos para la nueva columna. En este caso buscamos el metascore de cada una de las series y lo ponemos como una nueva columna. Ahora, al momento de grabar esto, Invincible no tiene metascore, así que para especificar un valor faltante se utiliza NA. También podemos crear una nueva columna, calculándola a partir de algunas ya existentes. Por ejemplo, podemos crear la variable promedio, que sea el promedio del score de IMDb y Metascore. Ahora, ¿cómo podemos extraer información? Si queremos obtener una columna como un vector, usamos el operador signo de peso para extraerla, así como en una lista. Si queremos únicamente la primera fila y manteniendo todas las columnas, se utiliza este comando. Si queremos la primera fila y solo las primeras dos columnas, se utiliza este comando.
Y también podemos hacer lo mismo, pero especificando el nombre de las columnas que queremos en un vector. Podemos decirle que obtenga las primeras 3 filas y las columnas nombre, IMDb y Metascore, o lo mismo pero con las filas 1, 3 y 5. También podemos extraer filas que cumplan con alguna condición utilizando valores lógicos, de la misma manera que con los vectores. Ponemos true en la fila que queremos obtener y false en las que no. Por ejemplo, podemos extraer todas aquellas filas que tienen un score de IMDb mayor o igual a 9, que solo son 2, o aquellas que tienen menos de 50 episodios, o aquellas series que no estén concluidas. Ahora, para lo siguiente vamos a trabajar con información acerca de videojuegos. Puedes encontrar el link al archivo CSV en la descripción y el archivo se llama all-games.csv. Lo leemos utilizando la función read.csv, especificando la ruta donde hayas puesto el archivo y vemos que tiene 18.800 filas y 6 columnas. Con la función head le decimos que queremos ver las primeras 10 filas del dataframe Video Games, pero como es tan grande no se imprime bonito en la consola, así que utilizamos la función view. Cada fila de esta tabla es un videojuego asociado a una plataforma. Por ejemplo, ve que Grand Theft Auto 5 aparece 2 veces debido a que uno es para Xbox One y otro para PlayStation. Tenemos el nombre, la plataforma, la fecha en que salió el juego para esa plataforma, un resumen de lo que trata el juego y el Metascore y el User Review que están en distinta escala. Ahora veamos la estructura de los datos. La función str regresa esto que está inentendible, pero podemos hacerlo más bonito utilizando el parámetro strict.width igual a cut. Y ahora sí, en los tipos de datos todos parecen tener el correcto, excepto por User Review, que sabemos que es un score, pero está codificada como carácter. Esto lo solucionaremos más adelante. Otra cosa que podemos preguntar es si la tabla tiene valores faltantes, es decir, valores NA. Para eso utilizamos la función is.na, que revisa para cada entrada si es NA y lo convierte a true o false según corresponda. Para obtener un conteo por columna, utilizamos la función colsums y vemos que ninguna columna tiene valores NA. Ahora, hagamos un poco de exploración sobre esta tabla. La función which.min regresa el índice en el cual ocurre el valor más pequeño en el vector. En este caso dice que esto sucede en la entrada 18.799. Con la función view vemos que el juego en cuestión es Infestation Survivor Stories, que quién sabe cuál es la verdad, y tiene un Metascore de 20. Por otro lado, el videojuego con mayor Metascore en la tabla, pues no puede ser otro que el Gran Zelda Ocarina of Time, con un Metascore de 99. Ahora nos da curiosidad saber cuántos videojuegos tiene cada plataforma. Veamos más o menos qué contiene la columna Platform. Hay PC, Xbox One, Switch, PlayStation 4 y el 3 también. Sin embargo, ve que hay un espacio en blanco siempre al inicio del string. Para eliminar estos espacios en blanco podemos utilizar la función trim.ws y modificamos esa columna para que ya no los tenga. Ahora podemos usar la función table para que cuente cada valor único del vector platform y los ordenamos de mayor a menor con la función sort. Vemos que de la plataforma de la que más juegos hay es PC, seguida de PlayStation 4 y Xbox 360. Por último, queremos saber cuántos juegos de PC tienen Metascore mayor a 80. Primero, seleccionamos las filas que cumplan con este criterio. Y después le preguntamos cuántas filas tiene, que son 1104 juegos.
Utilizando la misma tabla sobre videojuegos, debes de contestar estas preguntas. Para la primera, debemos saber cuántos juegos hay de GameCube o de PSP. Utilizando el operador IN, hacemos la validación de si la plataforma es GameCube o PSP, seleccionamos las filas que cumplan con ese criterio y contamos las filas con nrow para llegar a que hay 960 juegos. Para la segunda, debemos saber cuántos juegos hay de Switch que tengan Metascore entre 50 y 70, ambos inclusivos, y resulta que hay 465 juegos. Una de las fortalezas de R es la visualización de datos, así que en esta sección vas a aprender a cómo realizar alguna de las gráficas más comunes y seguiremos utilizando la tabla de los videojuegos. Por ejemplo, podemos generar un histograma de la columna Metascore para ver su distribución. Y vemos que en promedio los juegos tienen un Metascore de entre 75 y 80 y su distribución se ve algo normal. Así que vamos a recrear esta gráfica. Hacer un histograma es tan fácil como usar la función hist y le pasamos el vector que queremos graficar. Para modificar el ancho de las barras se utiliza el parámetro breaks y entre más grande sea, menos anchas las barras. Con el parámetro col especificamos el color. Con xlab modificamos el nombre del eje X y con main modificamos el título de la gráfica. Ahora, en esta gráfica vemos la relación que existe entre el User Score y Metascore únicamente para juegos de la plataforma Nintendo 64. Esto se le conoce en inglés como un scatterplot, que es simplemente graficar dos variables continuas. Primero seleccionamos aquellos juegos que pertenezcan a la plataforma de Nintendo 64 y lo guardamos en un dataframe. Para hacer esta gráfica se utiliza la función plot. El primer parámetro es la información del eje X, que en este caso es el Metascore, y el segundo es la información del eje Y, que es el User Score. De la misma manera, con col cambiamos el color. Con PCH modificamos el tipo de punto y puedes probar con distintos valores para que veas cómo se modifica. Con LWD modificamos el tamaño del punto y de nuevo con xlab, ylab y main modificamos el texto del eje X, eje Y y título respectivamente. Y por último, con frame igual a false eliminamos el cuadro que rodea la gráfica si es que no te gusta. Esta gráfica se conoce como boxplot y sirve para examinar la distribución de una variable continua. En este caso hay un boxplot para cada plataforma, contemplando solo Nintendo 64, PC, PlayStation 4, PSP y Switch. Cada boxplot muestra la distribución del Metascore en esa plataforma. Veamos un boxplot en particular. Los extremos muestran el mínimo y máximo de la distribución sin contemplar valores extremos. El interior de la caja es el rango intercuartil, es decir, lo que está contenido entre el cuantil al 25 y 75%, y la línea dentro del cuadro es la mediana. Así que podemos decir que el Nintendo 64 es la plataforma que, en general, sus juegos están mejor calificados. Un boxplot sencillo se realiza con la función boxplot. Esto realiza la gráfica para toda la variable Metascore, pero recuerda que en la gráfica lo teníamos segmentado por plataforma. Para esto cambiamos un poco la sintaxis. Se sigue utilizando la función boxplot, pero ahora como primer parámetro ponemos Metascore con respecto a la plataforma. Especificamos los datos donde vienen estas variables y ahora ya nos muestra casi lo que queremos. De nuevo, con col cambiamos el color de las cajas y para decirle que contemple solo unas cuantas plataformas, utilizamos el parámetro subset para decirle que contemple solo PSP, Nintendo 64, PC, Switch y PlayStation 4. Hasta el momento hemos utilizado funciones y operadores que están disponibles en RBase, es decir, ya vienen instalados con R. Sin embargo, podemos instalar librerías que básicamente son un conjunto de códigos que instalamos y podemos utilizar. Cualquier persona puede desarrollar una librería, así que tal vez en algún futuro esté instalando alguna que tú desarrollaste. Un ejemplo es la librería string-r, que como su nombre lo dice, provee de funciones para manejar de mejor manera los strings. Para instalar una librería, utilizamos la función install.packages y entre comillas ponemos el nombre de la librería que queremos instalar.
Aunque la librería ya esté instalada, cada vez que se quiera utilizar, se debe cargar utilizando la función library y le pasamos el nombre de la librería, esta vez sin comillas. Hagamos un ejemplo. Supongamos que queremos contar el número de comas que tiene un string. Por ejemplo. Utilizando rbase tenemos la función strsplit para separar los caracteres y sumamos aquellos que sean una coma. Esto ya lo hemos hecho, así que no debería ser nuevo. Pero si utilizamos string r es mucho más fácil. Al cargar esta librería tenemos acceso a una función que se llama str-count, que se encarga de contar las ocurrencias de un patrón en un string. Como primer parámetro va el string de interés y como segundo el patrón a buscar, que es una coma, y nos dice que hay 2. Otros ejemplos de funciones dentro de esta librería son la función str-to-title, que pone en mayúsculas la primera letra de cada palabra, str-replace-all, que se encarga de sustituir un patrón por el que le indiquemos, y aquí sustituimos todas las comas por puntos, str-starts, que revisa si el string comienza con cierto patrón, y str-detect, que revisa si el string contiene cierto patrón. Por ejemplo, Kratos si tiene la letra A en el nombre, pero no tiene la letra E. Otra librería súper importante es la librería de Plir. La instalamos y cargamos de la misma manera. Y usemos la tabla de videojuegos con la que hemos estado trabajando. Supón que queremos contar cuántos juegos de GameCube hay en la tabla. En rbase utilizamos esta sintaxis para obtener este cálculo, que resulta que hay 448 juegos. Sin embargo, con la librería de Plir viene la función filter, que recibe los datos como primer parámetro y el filtro como segundo, y con la función nrow obtenemos el cálculo final. Y nota que al ver el código es mucho más fácil saber lo que está haciendo lo de la fila 49 que lo de la fila 46. Tidyverse es una de las librerías más importantes de R, y es en realidad un conjunto de librerías diseñadas para manipular, importar, exportar y visualizar datos de una manera más sencilla y unificada. Uno de los operadores que seguro habrás visto por ahí y que utilizaremos muy frecuentemente al trabajar utilizando Tidyverse es el famoso pipe. Instalamos el Tidyverse y lo cargamos como cualquier librería y vemos que al hacerlo carga estas librerías que aparecen aquí. Corremos el código para importar la tabla de videojuegos y corregir la columna Platform y User Review. Ahora sí, el operador pipe es un signo de mayor encerrado en signos de porcentaje, así que necesitamos un atajo para escribirlo. Vamos a Tools, Modify Keyboard Shortcuts, buscas pipe y aquí puedes poner el comando con el que lo quieres poner. Y a mí me gusta tenerlo en Alt-M. Ahora sí, de nuevo, ¿cuántos juegos hay de GameCube? Al cargar Tidyverse se carga también de Plir, entonces podemos usar la función filter para obtener los juegos de GameCube y después nrow para contar las filas. Queremos hacer lo mismo pero usando el pipe. Este es un operador así como los operadores lógicos o calcular un módulo. Lo que hace el pipe es que lo que esté antes de él es pasado como primer parámetro a la función que esté después de él. Por ejemplo, aquí le estamos diciendo que la tabla Video Games pase como primer parámetro a la función filter y el resultado lo pase a nrow para que calcule el número de filas. Esto no hace que se ejecute más rápido, sin embargo es muchísimo más entendible qué es lo que realiza el código usando pipe que sin usarlo. Y de verdad se aprecia mucho poder regresar a un código previo o leer el de alguien más y que sea entendible. Además, el Tidyverse está diseñado para trabajar con este operador, ya que la gran mayoría de las funciones reciben los datos como primer parámetro. Es lo mismo si queremos saber cuántos juegos tienen Metascore entre 70 y 80. Como último ejemplo, contemos cuántas palabras tiene el string Devil May Cry. Como último ejemplo, contemos cuántas palabras tiene el string Devil May Cry. Primero, separamos el string por cada espacio en blanco, lo sacamos de la lista y vemos su longitud. Funciona, pero no es intuitivo qué es lo que hace a primera vista.
Esto hace lo mismo pero con el pipe y es mucho más sencillo de leer. Ahora, el Tidyverse está compuesto por varias librerías y se puede tener un curso completo para ahondar solamente en una de ellas. Por eso, en este curso estudiaremos un poco sobre 3 de ellas y comencemos con la librería Tibble. Un Tibble es una reinvención de los data frames, dejando lo que funcionó y mejorando lo que no. Por ejemplo, habíamos definido este data frame con información sobre series de televisión. Para definir un tibble cargamos tidyverse y tenemos acceso a la función tibble. Simplemente cambiamos el data.frame por un tibble. Y nota que al imprimirse muestra más información, como el número de filas y columnas y el tipo de dato de cada columna. También podemos convertir un data frame a tibble. Por ejemplo, si imprimimos la tabla Video Games en la consola, se ve esto que la verdad no tiene nada de sentido. Convertimos la tabla a tibble utilizando la función as-tibble y puedes ver que ahora se imprime muchísimo mejor que un data frame, lo cual es bastante conveniente cuando se trabaja con tablas grandes. Además de definir un tibble como en la línea 45 utilizando vectores, se puede definir fila por fila utilizando la función tribble. De esta manera ponemos los nombres de las columnas y después llenamos fila por fila. Por último, queremos crear un tibble desde el momento en el que se lee el archivo. Bueno, para eso en lugar de leer el archivo CSV utilizando la función read.csv, utilizamos la función read-csv. Después tenemos la librería Dplyr. Esta se utiliza para manipular datos. Por ejemplo, queremos encontrar todos los videojuegos que contengan la palabra Zelda. Ya vimos que para seleccionar filas usamos la función filter y para detectar un patrón se utiliza la función strDetect y le especificamos la columna en la que debe buscar Zelda. Estos son todos los juegos de Zelda en la tabla, que son 29. Guardamos el resultado en Zelda Filter. Además de seleccionar filas, también se puede seleccionar columnas utilizando la función select y pasándole el nombre de las columnas que queremos seleccionar. Para decirle que seleccione todas menos una, se pone un signo de admiración previo a la variable que no queremos. Para crear una nueva columna en la tabla, se utiliza la función mutate. Por ejemplo, creamos la variable newBar que contenga puros 2. O creamos una variable calculada con base en otra variable. En este caso, utilizamos la función caseWhen para decirle que si Metascore es mayor o igual a 90, entonces sea excelente. Si es mayor o igual a 80, entonces bueno. Y en cualquier otro caso, entonces sea regular. Y ahí podemos ver la variable que acabamos de calcular con sus valores que dependen de Metascore. Dentro del mutate podemos crear varias variables. Por ejemplo, en la tabla viene la columna release date, que trae el año en los últimos 4 caracteres. Así que vamos a crear la variable release year que contenga solamente el año. Para esto utilizamos la función strsub, que es el análogo de la función substr en el Tidyverse. Y tiene la misma sintaxis. El string a trabajar, la posición inicial, que es 3 antes de la última, y la posición final. Podemos ver que está bien calculada, excepto que es de tipo carácter, pero ya sabemos cómo convertirla a numérica, utilizando la función as.numeric y guardamos el resultado en celda mutate. Podemos ordenar un data frame con respecto a los valores de una columna utilizando la función arrange. Y para ordenarla de mayor a menor le pasamos la función desc a la variable.
Por último, están las funciones GroupBy y Summarize, que generalmente se utilizan juntas para realizar cálculos de manera agrupada. Por ejemplo, queremos calcular el promedio del Metascore por cada plataforma y el año en el que salió el último juego para esa plataforma. Agrupamos la tabla por plataforma con GroupBy y con Summarize le decimos que calcule dos cosas: el promedio de Metascore y el máximo de la variable Release Year. Y este es el resultado. También podemos ordenar esta tabla por el promedio del Metascore. Finalmente, podemos hacer conteos sobre los valores de una variable. Por ejemplo, hay 4 juegos de Zelda para Game Boy Advance y solo 2 para Nintendo 64. Además de las funciones anteriores, Deplear también nos proporciona otra modalidad para seleccionar filas. Con la función Slice podemos obtener filas pasándole un vector con los índices que queremos. Aquí le decimos que nos dé la primera y tercera fila del DataFrame Zelda Filter. Para obtener las primeras n filas se utiliza la función SliceHead. Para las últimas n se utiliza SliceTail. Para obtener la fila con el valor máximo de una columna se usa SliceMax. Y aquí le decimos que nos dé el juego con el mayor valor de Metascore. Y análogamente con el menor. Y además vemos que si hay empates, entonces regresa a todos. Finalmente, para obtener n filas al azar, se usa SliceSample. Estas funciones también se pueden utilizar en una tabla agrupada. Por ejemplo, quiero obtener un juego al azar de cada plataforma. Ve que esto nos regresa a la tabla aún agrupada. Para desagruparla se usa onGroup. También funciona si queremos obtener el mejor juego de Zelda para cada plataforma. Ya vimos que la función select nos regresa columnas y en formato table. Si queremos obtener la columna como un vector, se utiliza la función pull. Y también podemos seleccionar columnas que tengan cierto patrón en su nombre. Por ejemplo, quiero todas las columnas que contengan score en su nombre, o que contengan score o ME. También se pueden renombrar las columnas utilizando la función rename. A la izquierda va el nuevo nombre y a la derecha el actual. Por último, veamos la librería ggplot2. Esta es la librería del Tidyverse para crear gráficas, así que repliquemos las que hicimos anteriormente, pero ahora usando esta librería. La función ggplot recibe los datos como primer parámetro, y con AES especificamos que en el eje X va a ir el Metascore. Como es un histograma, pues solo necesitamos una variable. Al correr esto, se crea esta gráfica que por el momento no tiene nada, pero ya tiene la información del eje X. Ahora ggplot funciona por capas. Para añadirle otra capa, le ponemos un más y especificamos qué queremos poner. Con geom histogram le decimos que pinte un histograma. Y no es necesario decirle de qué variable, pues ya lo especificamos en el comando ggplot. Podemos modificar el ancho de las barras y su color de relleno. Con labs modificamos el texto de los ejes y el título. Ahora, a mí no me gusta ese fondo gris. Ese es el tema por default y si lo queremos cambiar, le agregamos otra capa y le decimos el tema. En este caso, theme-minimal. Y para centrar el título, se debe modificar el parámetro correspondiente del tema, así como se muestra. Ahora repliquemos esta otra gráfica. Recuerda que era solo para juegos de Nintendo 64 y era el User Score en el eje Y y el Metascore en el eje X.
Para hacer un scatterplot, que es una gráfica de puntos, utilizamos GeoPoint y dentro especificamos el tamaño, color y transparencia del punto. Entre más cercano a 0 sea alfa, mayor transparencia tendrá. Ahora modificamos el texto de los ejes, cambiamos el tema y centramos el título. Y por último, hagamos el boxplot en ggplot. Recuerda que este boxplot solo contempla 5 plataformas, que son PSP, Nintendo 64, PC, Switch y PlayStation 4. Lo pasamos a ggplot vía el operador pipe y en el eje X ponemos la plataforma y en el Y el metascore. Finalmente, con -boxplot agregamos el boxplot. Modificamos el texto, tema y posición del título. Y eso nos lleva al final de este video. Si te fue de utilidad, puedes mostrar tu agradecimiento dando like al video, dejando un comentario, compartiéndolo con tus amigos y suscribiéndote al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.